Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Damos la bienvenida a Wilson Merino, quien es coordinador nacional de la red Acuerdo contra el Cáncer. Con él hemos hablado varias veces sobre el trabajo que realiza su fundación, pero queremos hablar sobre este primer proyecto ciudadano y una ley orgánica que quiere luchar contra el cáncer. ¿Cuál es la situación del país, Wilson? ¿Qué pasa con esta enfermedad que aterra a todo el mundo, pero que está presente en miles de familias del país? Buenos días, Claudia. Como tú muy bien lo dices, el cáncer es una enfermedad que no distingue ideología política, sexo, raza, edad. Es una enfermedad silenciosa que lastimosamente está atacando a todos los hogares ecuatorianos. El cáncer no solo afecta al paciente, sino que además destruye al entorno familiar y social. Y en este sentido, Acuerdo contra el Cáncer está motivando la creación de la primera ley orgánica que proteja no solo al paciente, sino también a la familia. Los desafíos definitivamente van más allá del acceso a la medicación y de la tecnología. Hoy por hoy, lastimosamente, en el Ecuador no tenemos datos. En el Ecuador no existe un registro nacional de pacientes. Los datos de los diferentes hospitales no están integrados. Y esto nos lleva a pelear con un enemigo gigantesco con los ojos cerrados. En el Ecuador, el día de hoy no tenemos un Consejo Nacional que articule los esfuerzos de los actores, de los públicos. Pero lo que dice Wilson es muy duro, el decir que no tenemos un registro. ¿Cómo lograr formarlo para que, además, como tú decías, no solamente trabajar con el paciente, con la medicina necesaria, sino con todo lo que significa su entorno familiar? Una medicina, un psicólogo, un apoyo a la familia de los enfermos con cáncer. ¿Qué pasa con los registros? ¿Por qué no tenemos registros? Hemos estado en territorio, hemos visitado 9 provincias en la construcción de este proyecto de ley junto a los pacientes, junto a los líderes comunitarios, sociales, los líderes comunicacionales, en fin. Lo que nosotros planteamos es la creación del Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer, un sistema que parte reconociendo los aciertos y los esfuerzos de lo público, el trabajo del Ministerio de Salud Pública en cuanto a la Estrategia Nacional de Lucha contra el Cáncer, por ejemplo, o la creación del Consejo Intersectorial de Lucha contra el Cáncer. Reconocemos el aporte de Solca en cuanto al acceso a tratamientos, medicamentos, en fin, reconocemos el esfuerzo de las organizaciones sociales y comunitarias que hacen un trabajo en territorio más silencioso. Sin embargo, creemos que es fundamental articular los esfuerzos de todos los actores para establecer una estrategia integral. Esa es la propuesta del Acuerdo contra el Cáncer, crear el Sistema Nacional de Lucha contra el Cáncer, que finalmente esté operado por el Consejo Nacional de Lucha contra el Cáncer. Recordarás que en época electoral el actual presidente Lenín Moreno ya firmó el Acuerdo contra el Cáncer. Estamos llevando esta propuesta a los pacientes, la hemos nutrido y desde el día de hoy empieza esta gran lucha por recolectar las firmas. El día de hoy a las 10 de la mañana el Pleno del Consejo del CNE entregará al Acuerdo contra el Cáncer los formularios para recolectar las firmas. Es la primera propuesta ciudadana que busca crear una estrategia integral para las familias afectadas por esta enfermedad. ¿Por qué van al CNE? ¿Por qué recolectar firmas? ¿Por qué no simple y llanamente presentar una normativa en la Asamblea Nacional que va a recibir el apoyo indudablemente? ¿Por qué ir por la lógica de las firmas del Consejo Nacional Electoral? Yo estoy convencido que la participación ciudadana y la movilización social es el elemento más innovador dentro del paradigma democrático. Hoy por hoy, lastimosamente, la coyuntura gira alrededor de una telenovela de corrupción donde lastimosamente no sabemos muy bien quién escribió el guión, mientras que historias de pacientes oncológicos, historias de muchísimo dolor, hoy por hoy no pueden ser amplificadas. Más que incidir en la política pública, Acuerdo contra el Cáncer busca la construcción progresiva de una sociedad con valores distintos, una sociedad mucho más compasiva, más solidaria, más optimista, donde finalmente todos vivamos cada día mejor. Llevar a territorio nos permite conocer a los pacientes y entender que los desafíos de una provincia a otros son diversos. Acabo de venir de la provincia
de Pastaza, en Amazonía, y es terrible que una niña Shuar, que no habla el idioma, y su familia se hayan demorado más de 3 años en recibir un diagnóstico médico. Esta niña casi pierde la vida cuando vino a Quito, tuvo mucho maltrato en el transporte público, es una niña que ha dejado de estudiar, y esos son parte de los desafíos importantes que estamos implementando en este proceso. Yo creo que hoy por hoy las leyes, o la lógica de crear leyes es dentro de un escritorio, ¿no? Cuando realmente lo que necesitamos es tener una vinculación mucho más estrecha con la comunidad. Y saber qué necesita la comunidad, específicamente en temas como enfermedades. ¿Cómo visibilizar más la problemática? ¿Cómo sensibilizar a la población para lograr diagnósticos oportunos? El ejemplo que pones de la niña Shuar, que después de 3 años recibe un diagnóstico certero, ¿cómo lograr llegar a todos los estamentos? Porque hay muchos casos que llegan al médico o son diagnosticados ya cuando casi no se puede hacer nada, lo cual es gravísimo para el paciente, pero también para su familia. Desafiándonos como ecuatorianos de trabajar en equipo. Yo creo que esa es la invitación. El enemigo común no somos entre nosotros, las organizaciones o las instituciones públicas, el enemigo común es el cáncer. Y en este sentido necesitamos articularnos de una forma eficiente para poder apoyar a las familias. En este sentido, el tema de diagnóstico oportuno, como tú muy bien lo dices, el tema de campañas de prevención y de educación, el tema del acceso a medicina de calidad, a rehabilitación, la reinserción del paciente en comunidad, el cuidado del entorno familiar. Cuando se habla de niños, por ejemplo, no podemos luchar contra el cáncer si no cuidamos a la madre, que es la encargada de garantizar el acceso a la salud y la educación de su pequeño. Necesitamos trabajar el tema de movilidad, sobre todo de los hermanos que vienen de las zonas más alejadas. Pero al mismo tiempo, ¿qué ocurre con la madre que deja a sus otros hijos? O sea, ¿cómo lograr tener una visión integral de lo que es una familia con un niño con cáncer? El niño con cáncer y su familia. Y su familia, sus otros hermanos. Porque a veces uno piensa en el niño, en la madre, en el padre, y qué ocurre con sus otros hermanos que viven a veces relegados porque lógicamente la mamá va a poner su foco de atención en el paciente que necesita más atención. Esa es la gran propuesta transformadora del proyecto de ley, dejar de hablar del paciente. La Constitución y las leyes que hoy por hoy tenemos en el país hablan del paciente, pero no hablan del paciente que tiene una familia y que es parte de una comunidad. Creo que ese es uno de los grandes desafíos que estamos nosotros impulsando desde el Acuerdo contra el Cáncer, proteger a la familia ecuatoriana. Y creo que ese es un elemento súper poderoso, porque como yo tengo una historia cercana al cáncer, probablemente tú la tengas, todos los ecuatorianos estamos expuestos a luchar contra esta enfermedad y es responsabilidad de todos el poder luchar contra ella. Y como tú decías, no ve sexo, no ve edad, no ve nada. Sí. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos jóvenes, hay adultos mayores que tienen esta terrible enfermedad. La ley, Wilson, ¿cómo va a ser tratada? ¿Cómo va a ser financiada también? Porque es otra de las preocupaciones que uno puede decir. Va a ser integral, vamos a trabajar con la familia, vamos a trabajar con varios sectores, pero ¿de dónde conseguir recursos para que esa ley se convierta en realidad? Nuestra democracia es muy clara, la Constitución y las leyes son muy claras y los reglamentos. No podemos proponer una ley que genere mayor gasto público, no podemos proponer una ley que atente a la estructura del Estado. Esta es una ley simple que tiene 3 objetivos fundamentales como el que yo ya te mencioné: articular a los actores en un sistema nacional, incluir a la familia e impulsar la solidaridad de toda una comunidad. En este sentido nos anclamos reconociendo lo que ya existe. Existe un tema de financiamiento para la lucha integral contra el cáncer, impulsado desde el Código Tributario, creo que esa ya es una gran alternativa. Nos anclamos dentro de los presupuestos que ya asigna el MSP en la lucha contra el cáncer, y creo que sí, el tema pasa también por lo económico, pero más que por lo económico y por lo político, esto pasa por lo humano. Y eso es algo que debemos, como ecuatorianos, establecerlo en común y establecer como una agenda prioritaria. Yo vuelvo y te repito, ¿no? La coyuntura hoy por hoy está alrededor es una telenovela de esta terrible. telenovela. Y historias de muchísimo dolor no pueden ser contadas. Lo prioritario sigue siendo invisible ante los ojos de la autoridad. Y en este sentido creo que la sociedad civil debe ser la encargada de amplificar estas historias. Sí, pero uno siempre piensa en comparaciones y piensa cuánto cuesta la dosis para un enfermo de cáncer versus lo que este país ha perdido por corrupción. Dice, tendríamos a todos los pacientes de cáncer muy bien tratados y a sus familias, y además no sobraría dinero. O sea, claro. Uno siempre compara lamentablemente con el tema. La corrupción no solo le roba al Estado, la corrupción le roba a los niños enfermos con cáncer hospitales, a los niños más pobres escuelas. Ser indiferentes ante la corrupción es aplastar esperanzas de vida.
En ese sentido creo que la sociedad civil hoy por hoy tiene un rol protagónico. Y nosotros quienes vamos 212 años de experiencia, 212 años entre todas las fundaciones acompañando a los pacientes en las escuelas, en los hospitales, en los barrios, generando vínculos de confianza que son tan necesarios para el trabajo colaborativo. El día de hoy nos hemos desafiado a amplificar su voz a través de un proceso. ¿Cuántas firmas quieren conseguir? ¿Cómo es el siguiente paso? Ustedes arrancan hoy la recolección, les dan los formularios en el CNE, arrancan recolección de firmas. ¿Cuál es el objetivo que ustedes se han planteado? Ha sido un proceso larguísimo, llevamos 2 años, empezamos con el pleno del Consejo de Participación Ciudadana dándole legitimidad al proceso, luego hicimos una campaña, luego vinculamos a los influenciadores, luego logramos que los 8 candidatos a la presidencia se sumen, luego elaboramos el proyecto de ley, luego lo aterrizamos a territorio, lo nutrimos, ahora lo elevamos al CNE, el día de hoy nos entregan los formularios, saldremos nuevamente a territorio a capacitar a los voluntarios. ¿Y ustedes quieren pasarlo eso a través de una consulta? A través de un proyecto de ley, una iniciativa de ley. Ya. Eso es lo que permite la Constitución, es la primera vez que se lo haría, es un hito histórico, ojalá que todos los ecuatorianos sean parte. Yo estoy muy motivado de las respuestas de cariño que hemos recibido en territorio y estoy seguro que así será. Las necesidades son infinitas y bueno, empezaremos en esta gran cruzada y el 30 de septiembre será el día en el que los imparables, como nos hemos llamado, ese es el lema de campaña, imparables, hasta lograr que esta ley se cumpla, saldremos simultáneamente más de 10.000 voluntarios en este proceso de recolección de firmas. Son imparables y son unos grandes luchadores. Yo digo, quien lucha contra el cáncer es un luchador permanente. Así es que esto da un parámetro hasta donde ustedes van a estar persistiendo en el tema hasta conseguir la ley. Así es que queremos felicitar a Wilson Merino y a los imparables. Él dice, sumamos entre todas las fundaciones juntas 212 años de trabajo por lucha contra el cáncer. Él es muy claro al decir, si uno piensa en corrupción, esa telenovela que vive el país, la corrupción aplasta las esperanzas de vida. Es una frase que nos marca, nos pone a pensar, nos pone a meditar y a apoyar a Wilson Merino y a todo lo que ellos están realizando para este mundo que busca unificar y entre todos juntos luchar contra esta terrible enfermedad, dando soporte además a la familia ecuatoriana. Gracias a Wilson Merino. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Mauricio Alarcón sobre lo que han significado los 100 días de la Asamblea. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freile la asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer.
Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Está con nosotros. Damos este momento la bienvenida a Mauricio Alarcón. Él es quien lidera la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Desde hace algún tiempo tienen un observatorio legislativo que precisamente hoy nos quieren dar los resultados de los primeros 100 días de la Asamblea. Mauricio, ¿cómo ha trabajado la Asamblea? ¿Ha trabajado o no ha trabajado? ¿Qué ha hecho en 100 días desde que se posesionó a inicios de mayo? Buen día, Claudia, y un saludo a quienes nos escuchan y nos ven a través de esta señal. Pues durante estos 100 primeros días de actividades de la Asamblea Nacional, creo que los ecuatorianos hemos estado muy conectados con el trabajo vinculado a lo que se denomina lucha contra la corrupción. Contrario a lo que ha sucedido en periodos legislativos anteriores, la Asamblea Nacional ha estado trabajando en torno a la polémica de los casos de corrupción que se suscitaron durante el último periodo presidencial. Es decir, lo que no fiscalizó en 10 años, de pronto fiscalizó en los últimos 100 días. Yo no me atrevería a hablar de fiscalización en estricto sentido, porque los procesos como tal de fiscalización básicamente han sido pocos. Tenemos nosotros que durante estos 100 primeros días se produjo el juicio político al excontralor en un Carlos domingo Polit. En la tarde. Además, hay que hablar de las fechas y los horarios con los que ha sesionado la Asamblea. Domingo en la tarde fue efectivamente el excontralor, o como se le quiera denominar, y además ahora, mañana, viernes en la tarde, cuando acaba la semana, van a tratar el tema del señor Glass, o de pronto sesionan a las 6 de la mañana. Bueno, eso ha pasado durante este periodo y no sorprendería que vuelva a pasar. Y lo gracioso en este caso es que el juicio político fue contra un excontralor, porque en lugar de hacerlo a un contralor en funciones, rechazando una renuncia por muy irrevocable que ésta haya sido, pues simplemente se dijo que el contralor ya había renunciado a su cargo y que el juicio político procedía entonces contra un excontralor. En ausencia y contra el excontralor. Así es. Durante estos 100 días, además, se presentó un pedido de juicio político por parte de 63 asambleístas de oposición al vicepresidente de la República, Jorge Glass, y este juicio político no fue calificado por el Consejo de Administración del Legislativo, 5 votos contra 2. Sin embargo, como bien señalabas, y pasando estos 100 primeros días, la Asamblea Nacional se alista para el día de mañana a las 5 de la tarde, o a las 3 de la tarde, perdón, para conocer este pedido de enjuiciamiento al vicepresidente de la República, que ha sido, de acuerdo al proceso establecido en la ley, solicitado por la Fiscalía y por la Corte Nacional de Justicia. No es juicio político, es para dar paso al tema enjuiciamiento fiscal, penal. No es un juicio político. El juicio político, insisto, fue desechado por el Consejo de Administración del Legislativo por 5 votos contra 2. En cuanto ya a la actividad legislativa de estos 100 primeros días, tenemos que la Asamblea Nacional ha aprobado 4 proyectos de ley, ha archivado 2 proyectos de ley y ha resuelto 4 denominadas objeciones parciales, es decir, los vetos parciales que vienen del presidente de la República. Quizá para nosotros, como Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Observatorio Legislativo, la mayor preocupación vino por un veto total del presidente actual, Lenín Moreno, respecto a un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que eran producto de un trabajo largo entre asambleístas y sociedad civil, con un objetivo, entre varios, por supuesto, muy claro, que era sancionar a los denominados asambleístas faltones. Durante todo el tiempo que ha funcionado el Observatorio Legislativo, ha presentado estadísticas sobre el trabajo de nuestros representantes. Es decir, ¿cuántas sesiones asisten? ¿Cuántas faltan? ¿Cuántos proyectos de ley analizan o presentan? Exactamente, por una razón. No solo son representantes del pueblo ecuatoriano, sino que es importante determinar qué asambleístas se excusan a fin de que sus suplentes se principalicen y puedan continuar el trabajo legislativo. No es uno, ni son apenas casos aislados, los de los asambleístas que simplemente se van de la Asamblea Nacional.
abandonando la curul, más o dejando menos, un hueco. hablando en términos muy coloquiales nuestros, marcan tarjeta, pero el rato de votar se van. Y se van. Es decir, sí cobran, pero no votan. Por supuesto, y hay un punto, porque ese era el principal eje de este proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sancionar a esos asambleístas que no solo están incumpliendo con un mandato que les hemos otorgado a los ciudadanos en las urnas, sino que están haciendo además un acto que riña a la ética, indudablemente. Es decir, uno piensa en los estudiantes cuando se arrancan a una clase, no asisten a una clase, son sancionados. ¿Por qué los asambleístas que se arrancan a las votaciones no los sancionan? Bueno, es una pregunta precisamente para hacérsela al presidente Moreno, quien vetó totalmente este proyecto que fue aprobado por la Asamblea Nacional. Para nosotros fue en realidad muy sorpresivo. Y para ser tratado tiene que transcurrir un año luego del voto. Un año para volver a ser tratado por parte de la Asamblea Nacional. Además, ahí habían algunos otros temas que son de vital importancia, no solo para el trabajo legislativo, sino para la vinculación ciudadana. Un procedimiento para las denominadas consultas prelegislativas, pero además habían temas respecto a las solicitudes de información de los asambleístas. Recordemos que en el periodo pasado, por una orden del expresidente Rafael Correa, se dijo que los asambleístas no podían fiscalizar a través de pedidos de información de manera directa a las instituciones públicas, sino que tenían que canalizarlas a través de la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso quedaba sumamente claro en este proyecto de reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, devolviendo a los asambleístas la facultad y su capacidad de solicitar directamente información a las autoridades. Es porque además consiguieron los votos de todos nosotros, nos representan y por lo tanto deben tener la posibilidad de solicitar información de manera directa. Efectivamente. Ahora, si vamos a datos, Mauricio, ¿qué ha ocurrido en estos 100 días? ¿Quiénes faltaron, quiénes no faltaron? Porque la ciudadanía creo que es importante saber cuáles de los asambleístas que nosotros escogimos en las urnas están cumpliendo con el mandato para el cual se les eligió. Bueno, partamos de un dato general. Durante estos 100 primeros días, los asambleístas han presentado 33 proyectos de ley dentro de la Asamblea Nacional, de los cuales apenas uno ha sido calificado por el Consejo de Administración del Legislativo dentro de estos 100 días. Hay 32 proyectos de ley pendientes de calificación. Es decir, los asambleístas han sido muy trabajadores con el tema de presentar iniciativas legislativas al seno de la Asamblea Nacional. Simplemente quedan en buenas intenciones y no van a la comisión. Y no entran ni a comisión, ni a debate, ni a discusión legislativa, que es un tema que para nosotros marca una pauta, pero hay que permitir que desarrolle más del trabajo para ver qué efectivamente dentro de un ocurre. reglamento no hay un tiempo en donde el CAL puede calificar los proyectos para que no queden dormidos por meses y años, sino más bien exista un tiempo, es decir, si transcurren 90 días, 100 días, deben ser ya analizados. Debería, sin embargo, en la práctica, lo que ocurre es que estos se tratan de acuerdo a las denominadas prioridades legislativas. Se establecen temas prioritarios y en función de eso se van despachando los proyectos que vienen no solo, ojo, de iniciativa de los asambleístas, sino también del presidente de la República y de otras funciones del Estado. Así es que en función de esas prioridades veremos nosotros quizá en las próximas semanas qué ocurre con la calificación de nuevos proyectos de ley. Recordemos que además a esta asamblea le ha correspondido evacuar proyectos de normas que quedaron calificados del periodo anterior y que no fueron tratados en su totalidad por parte de los asambleístas del periodo 2013-2017. Desde aquel que tiene que ver con el Código de la Niñez y Adolescencia y una serie de elementos que todavía están pendientes. Entre otros, efectivamente. En cuanto a los temas de asistencia, tenemos asambleístas que durante estos 100 días han tenido una asistencia perfecta, tanto del oficialismo como de la oposición. Del oficialismo podemos mencionar al asambleísta por los migrantes Jimena Peña, el asambleísta a todas las votaciones, el asambleísta Carlos Cambala de la provincia de Santa Elena por parte del oficialismo, como he dicho, y del grupo de oposición, asistencias perfectas por parte de Mae Montaño, Homero Castañer, César Carrión, entre otros asambleístas. En nuestros registros adicionalmente, porque la data que las personas que acceden a la página web del observatorio... Sí, Claudia. Cuando hablas de asistencia perfecta, quiere decir que estuvieron en la asamblea y además votaron y estuvieron permanentemente en la sesión. En este caso son 71 votaciones de 71 votaciones posibles. Ya. O sea, tienen un récord hasta el momento del 100% de actuación legislativa.
Como digo, para quienes visitan nuestra página web podrán ver a los 5 primeros que aparecen. Sin embargo, durante estos 100 primeros días se incluye además otro asambleísta que tiene asistencia perfecta, que es Juan Carlos Yar de Alianza País. Lo lamentable, por así decirlo, es que ya hay asambleístas que en cambio tienen ausencia. Insisto en un tema que es importante. Hablamos de asistencia perfecta y otra es ausencia perfecta. Ausencia perfecta al parecer. Entonces, partamos de un punto que es importante que nos comprendan quienes nos miran y nos escuchan. El asambleísta que se ausenta quiere decir que no está viabilizando que la curul se ocupe por parte de su suplente. Eso se conoce como excusa, no como ausencia. Hay una gran diferencia. Y tenemos asambleístas con ausencia a votaciones. Encabezando la lista de las 71 votaciones posibles está Patricio Mendoza, asambleísta de Los Ríos por parte de Creo, seguido de Ramón Terán del Partido Social Cristiano, también asambleísta por la provincia de Los Ríos. Hay algunos otros que están también en la lista y que los pueden ver en los gráficos del Observatorio Legislativo. Sin embargo, por eso decía yo la diferencia, hay asambleístas que tienen un alto número de excusas, pero esto quiere decir que están ellos enviando una comunicación diciendo que no van a asistir y que se convoque a su suplente. Esto parte, por ejemplo, del hecho de que algunos asambleístas del oficialismo tienen, de acuerdo a un reglamento interno, la obligación de dejar espacio para participación de sus suplentes. Ahí tenemos nosotros, los asambleístas y asambleístas mujeres, Carmen García, Andrés Dumed y Alberto Arias de Alianza País, y también está Carlos Falquez del Partido Social Cristiano, quien sufrió un accidente hace pocos días y que obviamente se ha excusado permitiendo que su suplente ocupe ese lugar. Es decir, la curul no queda vacía. La curul no queda vacía y la representación de los ciudadanos se mantiene, que es lo importante. Lo que es condenable por parte de los ciudadanos que hemos elegido a nuestros representantes es las denominadas ausencias. Aquellos asambleístas que simplemente se van o que marcan tarjeta de asistencia y se ausentan de las votaciones. Y eso es muy importante tener en cuenta. Si bien los 100 días iniciales, como digo, no son un dato, considerando que este periodo dura 4 años, además, es decir, más de 1.300 días. Porque varios dicen de los 100 días cuántos trabajaron. No, efectivamente, pero no nos olvidemos que en la vacancia no votan. Por eso es que esta estadística tiene mucho que ver con las votaciones. No sé cuántos días de trabajo, descontando la famosa vacancia. Efectivamente, entonces nosotros lo que hacemos es en este momento ver cómo van las tendencias y esperar a ver cómo éstas avanzan. Generalmente los asambleístas que nunca se ausentan o que se excusan, que mantienen un récord perfecto de asistencia al pleno, de asistencia a votaciones y a las comisiones, son aquellos que se mantienen durante los próximos 4 años con muy buenas estadísticas, garantizando la representación de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional. Y finalmente, Claudia, creo que es importante destacar que hay 2 proyectos que nosotros hemos denominado proyectos quizá destacados de estos 100 días. El uno vinculado a la aplicación de la consulta popular que aprobaron los ecuatorianos el pasado 19 de febrero, que es esta denominada Ley de Paraísos Fiscales, que actualmente está con objeción parcial del presidente de la República, que tiene que ser resuelto por la Asamblea, y el otro que aún está en discusión de la Comisión de Participación Ciudadana, que es un proyecto de código orgánico al Sistema Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, que va de la mano de una ley. El anterior gobierno. Efectivamente, por una asambleísta que ha sido reelecta, Joana Cedeño, de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, quien además envió un alcance a este proyecto de código orgánico que generó alguna preocupación a las organizaciones de la sociedad civil, por cuanto elevaba a categoría de norma las disposiciones que actualmente están contenidas en el Decreto Ejecutivo 739. Que regula de una manera quizá exagerada el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto está siendo discutido actualmente en la Comisión de Participación Ciudadana. Pero también es importante recordar que es la única comisión que tiene mayoría de oposición. Sí, efectivamente. De todas las comisiones legislativas que se conformaron al inicio del trabajo de la Asamblea Nacional, hay una sola que no solo tiene mayoría, sino que en su totalidad está compuesta por asambleístas de la oposición, que es esta denominada Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta Héctor Yepes del Movimiento Suma.
Y también vale mencionar algunos datos que inicialmente nosotros no creíamos se iban a producir durante los 100 primeros días, pero la Asamblea siempre es una caja de sorpresas. La primera, la renuncia de Miguel Carvajal, quien actualmente es ministro de Estado. Se principalizó su suplente, Norma Vallejo, de manera permanente. Entonces es alguien que fue electo, pero actualmente ocupa otra posición dentro de la función pública. La desafiliación del asambleísta Eliseo Azuero del bloque al que representaba y del partido político a través del cual fue electo, que es la Izquierda Democrática. Ahora se denomina asambleísta independiente. Y finalmente la ruptura que se dio de la alianza, más que del bloque, porque tengo entendido que el bloque sigue, pero la alianza, creo, Suma, se rompió después de que se discutiera y aprobara en la Asamblea Nacional esta ley de paraísos fiscales. Eso provocó efectivamente distanciamiento por parte de las dos organizaciones políticas y la ruptura de esta alianza que participó de manera activa en el anterior proceso electoral. Pero el bloque aparentemente se mantiene. Entonces, sí, todavía tengo entendido que sigue el bloque de Unidad por el Cambio. Así es que simplemente se trata de la ruptura de una alianza política y el fraccionamiento de un bloque legislativo. Muchísimas gracias a Mauricio Alarcón. Él nos ha dado las novedades de los primeros 100 días de la Asamblea. Si ustedes quieren más información, pueden ingresar en la página web de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo para ver qué asambleístas cumplen, lo que decíamos en son de broma y lo decimos quienes se arrancan el rato de votar, lo cual es gravísimo porque no dejan ese espacio ocupado y generan dificultades el momento de aprobar leyes, de decidir temas de interpelaciones y todo aquello que involucra a la Asamblea Nacional. También ha hablado sobre los proyectos de ley aprobados, sobre los vetos presidenciales y todo lo que ha sido el accionar del Poder Legislativo en sus primeros 100 días de trabajo. Gracias a Mauricio Alarcón. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el doctor Polibio Córdoba, quien es el presidente de SEDATOS, sobre lo que significa para él la instrucción fiscal contra la empresa por el tema de uso de documentos falsos. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Realidad Nacional, un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise sábados y domingos 19 horas. Preescolar El Parque. Mentes abiertas, conceptos abiertos, abiertos todo el año. Siempre encontramos soluciones a su economía. Educación inicial para niños de 1 a 5 años. Enriquecimiento extracurricular. Entorno seguro y estimulante. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Contactos al 099-7372-081 o al 2568-683. Más información en www.elparquecentroeducativo.com o en Facebook como Preescolar El Parque. Preescolar El Parque, un lugar excepcional para crecer. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques.
por estar con nosotros. Damos la bienvenida al doctor Polibio Córdoba. Agradecemos su presencia en este medio porque recordamos a la ciudadanía que él tiene graves problemas de salud. Está enfrentando al mismo tiempo los temas de salud y esta famosa instrucción fiscal contra la empresa Sedatos. Polibio, ¿es desgastante para usted, para su familia, el tener los temas de salud y al mismo tiempo ir a las cortes, a la fiscalía? ¿Cómo avanza el proceso y cómo su familia y la empresa está sobrellevando este tema? Pues Claudia, muchas gracias por esta invitación. Recuerdo que estuve por aquí, por ahí por el mes de junio, julio creo, cuando yo regresé al país. Cuando regresaba al país, así es. Apenas supe algo anecdótico. Estaba yo escuchando el programa desde Orlando, porque mi esposa pues hace un tratamiento médico bastante intensivo allá. Y tenía ella la cita con el médico a las 12 del día. Comenzó a las 9 de la mañana un programa, más bien la audiencia, que pidió el fiscal encargado para involucrarme a mí en forma personal en esta acusación que la entonces vicepresidenta de la Asamblea Nacional hizo. Actual ministra de Justicia, además. Sí, ahora es pues la ministra de Justicia. Entonces, este señor me involucró a mí. No sabía de qué. Nada formulado, pero concretamente, al señor lo acuso así. Nada, unas cifras que no se entendía de qué se trataba. Se terminó eso como a pasar a las 11:30 de la mañana. Apenas supe esto, yo le dije a Nancy, mi hija también, doctora, que estaba ahí al lado mío, le digo, bueno, yo no me puedo quedar un día más aquí. Si a mí me citan, yo no soy de los que voy a estar corrido. Yo tengo que estar haciendo frente a esto. Nancy, mi esposa, que tenía el tratamiento después de pocos minutos, dijo, yo te acompaño, yo no me quedo aquí. Perdió sus citas porque era a las 12 del día. Ya no hubo cómo continuar esperando porque en Estados Unidos había un feriado largo y regresamos. Oh, sorpresa, llegamos al aeropuerto de Miami. Te digo algo que a uno le llena realmente de ánimo para continuar con esto. Entramos al avión y los ecuatorianos nos alzaban el dedo. Adelante, muy bien, estamos contigo. En Miami, en el aeropuerto, en el avión. Y eso, Claudia, es general. Han venido mensajes de solidaridad por miles de todas las partes del mundo. No, vimos el homenaje que se le hizo a ese usted, homenaje cerquito y todo. Hay una serie de elementos. Ahora, pero ¿eso para qué sirve? Pero la pregunta es, cuando ustedes están yendo a la instrucción fiscal, se habla de que hay la falsificación de un documento. ¿De dónde se saca? ¿Y dónde está el documento falso? Esta supuesta falsificación. ¿Cuál es el documento? ¿Dónde está el documento? Ya no saben qué decir. Que en vez de 16 ciudades eran 23, que en vez de dice cuánto era esto. Absurdos. Que hay una falla de 2 décimos, que hay una falla de 1 décima. Absurdo. Entonces, pero nosotros ya tenemos ubicado al documento falso y al falsificador, que de eso se valió. Es la decir, denunciante. Alguien forjó un documento. Claro. No es que ustedes. No es nuestro. Alguien se inventó. Alguien hizo llegar a través de su correo, ¿no? Y eso en su momento dado va a salir. ¿Y qué pasa? Quien se baja de las redes sociales, que es una cuestión prohibido por la ley, de algo que es ilegal, se siga un juicio o siga una demanda. Se baja de las redes sociales y pone un asunto en contra nuestra. Porque hay que tomar en cuenta esto, Claudia. Fuimos nosotros atacados en nuestros sistemas de información, el hackeo, desde mucho antes de la denuncia. Desde mucho antes del mes del 22 de marzo, porque el 22 de marzo es cuando se hace esta denuncia pública por parte de la distinguida señora, y yo no puedo decir de otra manera, ¿no?, que estaba en ese entonces en sus funciones de asambleísta. Yo le digo, después se presentó. Hay varios temas que hablamos la otra vez. Y después se presentó, Claudia. El tema del ataque informático que ustedes recibieron, después la denuncia de la señora, después la incautación y el ingreso a Sedatos, que
se pasó por los medios de comunicación, en donde usted nos contó, se llevaron hasta los álbumes de fotos de su familia. Es decir, hay una serie de temas que han estado presentando. Se sacaron miles de documentos. ¿Y eso les devolvieron? ¿Cómo está eso? Para nada. ¿Cómo le parece que el día 7 de abril, en forma sorpresiva, después de la primera vuelta, porque hay que tomar en cuenta que esto del famoso documento falso, que a nosotros nos pone como si fuéramos falsificadores, que yo lo rechazo totalmente, porque si alguien puede hacer las cosas dentro de lo que es correcto, es esta institución SEDATOS, donde está el padre con sus hijos trabajando, y el hijo tiene que enseñar a que sus hijos sean honrados, y eso lo rechazo totalmente. Claudia, yo he pedido a la fiscal que saque de donde sea todas las cuentas bancarias que yo tenga en cualquier banco y que haga un chequeo, cuenta por cuenta, día por día, centavo por centavo, a ver si yo tengo un solo centavo de alguien que me ha querido a mí comprar. Y estoy avanzando en mi libro, que se llama Yo no me vendo. Y eso es algo que le voy a dejar como la mejor herencia a mis hijos, a mis familiares, y ojalá a algunos de tantos y tantos alumnos que se acercan donde mí. Además, decir que una vida que cuida los valores, la parte ética y todo, puede dejar ese tipo de historias. Así es. ¿Y qué pasa? El 22 de marzo se produce esta famosa denuncia de un documento falso que hasta ahora no aparece. No sé si tal vez lo tendrán escondido y nos sacarán en el día de la audiencia, pero eso no sabemos. ¿Cuándo va a ser la audiencia? Bueno, el 4 de septiembre se termina la fase indagatoria. instrucción fiscal. Ya. La indagación fiscal, la indagación previa más bien se denomina, todos los pasos que se siguen en la cuestión penal. La indagación previa casi demora un año, a veces 2 años, con nosotros se demoraron 25 días, porque había la disposición, así como lo decían en televisión y en las sabatinas, hay que acabar con estos miserables, hay que acabar con estos criminales, hay que acabar con estos mafiosos, jueces, acaben con estos, terminar con su familia, terminar con la empresa, así decían. Y claro, los que recibían las disposiciones, ¿qué más podían hacer? Cuando estaba yo declarando en forma libre y voluntaria, estaba rodeado de funcionarios del más alto nivel. ¿Cómo es eso? Ahora parece que las cosas han cambiado. No lo digo yo, lo dice la población. Pero entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros? Que por favor nos dejen con toda la tranquilidad, como lo hemos hecho a través de 43 años prácticamente, trabajar con lo que nos hemos preparado. Nos hemos preparado, hemos dado conferencias, he sido profesor en muchas universidades nacionales e internacionales. Por favor, no acaben, no quieran acabar con una persona que lo único que ha hecho es simplemente trabajar día y noche en una actividad que es una actividad hermosa, de una ciencia que nos permite llegar a la población. Todos los años llegamos a no menos de 50.000 hogares para averiguar qué es lo que piensan de su país, cuáles son sus principales problemas, qué es lo que quiere que haga el gobierno, qué es lo que haga su alcalde, qué es lo que haga su prefecto. Usted, doctor Córdoba, pide déjenos continuar trabajando, avanzando y aclarando la situación. ¿Qué ha pasado con SEDATOS en estos meses? En los meses de donde el juicio continúa, pero al mismo tiempo vemos que ustedes empiezan a publicar encuestas de todos los sectores, no solamente el tema político o la imagen de un presidente u otro, sino también todos los trabajos que ustedes llevan a cabo. Así es. Hemos tenido que enfrentar, y perdón que yo tome un aspecto de tipo personal, pero hemos tenido que enfrentar situaciones tremendamente difíciles. Yo no sé, yo creía que, como yo me vanaglorio de que soy buen carchense, y que los carchenses no nos enfermamos, pero desgraciadamente ha sido de tal magnitud el acoso, la persecución, las llamadas telefónicas. Nosotros somos certeros, tiro certero contra ti, tal y cual. Bueno, miles. ¿A qué se debe? Yo no entiendo, Claudia, ¿por qué? Llegan cientos de policías apostados frente al edificio donde funciona SEDATOS con ametralladoras, frente al lugar de mi residencia, apostados. Entran pues, encapuchados,
entre ellos elementos no solamente de la policía, sino también del gobierno, de las altas funciones del gobierno. ¿Por qué? Te digo, se llevan documentos y documentos, nos hackearon más de 30,000 documentos. Los cuerpos, como llaman en la Fiscalía, son más numerosos que cualquier seguimiento que le hacen a un corrupto y a un ladrón. Eso es algo que no es correcto. Y luego, claro, desgraciadamente mi señora estuvo sola ahí. Ella siempre me ha acompañado, desde que inicié yo mis estudios hasta ahora. Su salud se desquebrajó terriblemente, pues. Yo no quería meterme a un hospital, pero tuve que meterme, pues. La semana pasada estuve ahí, en la clínica Cleveland, y me dicen, bueno, oiga, usted tiene un deterioro tal que solamente le falta un tingazo para que lo manden donde quieren mandarlo de hace tiempos, pues. Pero no me voy a dejar. No me voy a dejar. Y lo único que yo pido es de que se actúe con verdadera justicia, de que no se nos ponga como se nos ha puesto a nosotros ahora, en un escenario como que si fuéramos personas que mentimos. A ver, pero usted también, Polibio, nos decía, los tiempos han cambiado, hay más tranquilidad y hay posibilidades de que la justicia falle con equilibrio, con justicia, con realmente lo que todos pensamos de la justicia. ¿Cómo analizar esto? ¿Cómo ha cambiado el clima en el país en los Preguntamos a los ciudadanos y ciudadanas de nivel nacional, ¿usted considera positiva o negativa la convocatoria al diálogo nacional realizada por el presidente Lenín Moreno? 76.9 dice que considera positiva la convocatoria del presidente al diálogo nacional. 14.6 dice que considera negativa y 8.5% que no responde. Después le decimos, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo que el presidente Moreno haya informado sobre las cifras económicas del país? 84.9, 85% está de acuerdo. El 9.5 en desacuerdo y el 5.6 no opina. ¿Qué quiere decir? Qué bueno que ahora se pueda dialogar. Qué bueno que ahora se invite a dialogar a los opositores. Se invite a dialogar a los periodistas. Se invite a dialogar a todos los que no están de acuerdo con su forma de pensar. Porque justamente a esas personas hay que decirles por qué no está de acuerdo, en qué forma se tiene que rectificar para bien del país. Y sobre todo, ¿cómo no va a querer la población que sepa cómo es lo que anda el país en materia económica? Porque lo principal que recuerdan de los diálogos y de las exposiciones que hace el mandatario es la cifra sobre la crisis económica, sobre la denuncia de los casos de corrupción, sobre de que no hay tal mesa servida, de que no habrá paquetazo. Entonces ahora hay que considerar... Es lo que la ciudadanía recuerda de las últimas declaraciones, las declaraciones a lo largo de estos 3 meses de gobierno. Así es. Ahora, nosotros hemos hecho un seguimiento a la historia democrática del país de los últimos años, a partir del año 1979, incluso durante la dictadura. Yo tengo aquí no sé si podemos ver, cómo le hemos medido al país desde la presidencia del general Guillermo Rodríguez Lara, del Consejo Supremo de Gobierno, de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Ramil Maguad, Gustavo Novoa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y el presidente Correa. Nunca habíamos tenido, a lo largo de toda nuestra actividad, alguien que se lance contra nosotros porque estaba la popularidad bajando. Por ahí hay algunos destemplados que siempre manifiestan sus cosas. Una cosa son comentarios, otra cosa son comentarios, pero como claro, las que ustedes han enfrentado. Jamás. Aquí les menciono a toda la población cómo nosotros hemos medido absolutamente toda la gestión de los presidentes. Presentado libros de libros, 15 libros presenté de toda nuestra actividad y toda la metodología que nosotros utilizamos para las investigaciones por muestreo sobre probabilidad, sobre lo que es econometría en general. Y claro, en el gobierno anterior se observó un nivel de aprobación bastante alto, porque el presidente Correa pues tuvo un nivel de aprobación
que comenzó con 73 puntos, altísimo. Pero claro, su aprobación comenzó a bajar. Además, uno tiene que pensar 10 años más tarde qué pasaba con la imagen del señor presidente Correa. Claro, pero claro, terminó con una imagen del 38%, prácticamente con la mitad de la imagen con la que comenzó. Sí, pero si uno analiza a otros gobiernos que terminan su gestión, igual tenía una presencia y una aceptación importante hablar del 38%. Claro, sí, pero entonces, todas las imágenes de los presidentes siempre han estado entre 30 y 40%. ¿No? Hay algunos que se fueron con 7 puntos, después de haber comenzado con 68. Pero en el periodo inmediatamente anterior, terminó con un 38%, Moreno comenzó con 67 en el mes de junio, 74.9 y ahora está con 75.2, lo cual es, y además, hoy es bastante alto. 3 meses exactos que el presidente Moreno asumió el poder. Estamos en 24 de septiembre, el 24 de agosto, él asumió el día 24 de mayo. 24 de mayo. Entonces ha habido un cambio muy drástico, se han aumentado prácticamente 30 puntos en lo que se refiere a la actitud y forma de ser del presidente, porque eso es lo más interesante de la población, califica la forma de ser, la actitud, cómo se refiere a los demás, en la credibilidad. De lo que estaba en 39 cuando se fue el presidente Correa, ahora está con 68 puntos. Es bastante bueno. La aceptación, como le digo, la aprobación de lo que el presidente, su aprobación bajó a 47 puntos el presidente Correa. Ahora estamos con 76 el presidente Moreno. El presidente Moreno, en lo que se refiere a aprobación del gobierno, está con 76.5, que es una aprobación bastante alta, pero también comprometedora, porque si se ha abierto al diálogo, si se ha invitado a todos los grupos de tipo económico, social, de los maestros, de los indígenas, de los transportes, está bastante bien, así lo califica la población, pero ahora a gobernar como la gente quiere, capaz de superar un problema gravísimo que es el de la situación económica, de la crisis. Yo tengo un trabajo que ojalá en otro momento lo veamos, lo que se refiere a las cifras económicas. Nunca ha habido semejante avalancha de ingresos en un país. En los 10 años que acabamos de pasar. De que prácticamente lo dejan a uno absorto cuando ve las cifras, ¿no? De lo que estaba en 25.000 millones, sube a más de 355.000 millones que recibe el país en los 10 años. La pregunta sería en qué se invirtió, cómo se gastó y si efectivamente hubo una redistribución en todos los sectores. Eso es. ¿Ha habido realmente esa redistribución de los ingresos? ¿Ha habido realmente lo que se refiere a lo que es el combate a la corrupción? Y cuando analizamos de que el combate a la corrupción no es tal, no se llega pues a una situación que podríamos decir estamos mucho mejor. Ahora, de la información que usted que tiene en sus manos, ¿qué ocurre con la imagen en cambio del vicepresidente de la República, que se mantuvo durante los 4 años anteriores y fue reelecto en la fórmula con el presidente Lenín Moreno Garcés? ¿Qué pasa con el vicepresidente de la República? ¿Cómo es la aceptación de las personas? Porque además la persona más mencionada en lo que significa análisis, casos de corrupción, hay que ver si tiene culpa o no tiene culpa, que es otra revisión, pero está cerca de los problemas que el país está mirando. A mí me preocupa mucho la situación en que se enfrentan las personas cuando la población analiza, evalúa la gestión, el comportamiento que han tenido a lo largo del tiempo y da su cifra. A mí me preocupa, por ejemplo, que el vicepresidente de la República, que tenía un nivel de aprobación de 38%, 38% es su nivel de aprobación, unos 10 puntos menos que el presidente Correa, ahora esté con 20 puntos. Bajó a 33 y ahora tiene 20% de aprobación de su gestión. 80% de la población no aprueba la gestión del vicepresidente de la República, Jorge Glass. En lo que se refiere a la credibilidad, también tenía una credibilidad que estaba en alrededor del 30%, terminó en mayo con 28% y ahora tenemos que tiene 19.7%. O sea, ¿qué quiere decir? Que más del 80% no le creen.
¿A qué se debe esto? La población no es tonta. La población asimila lo que está sucediendo en el país. Todos los casos de Odebrecht, de lo que se refiere a la cuestión petrolera, a la cuestión de las refinerías, todo lo que ha venido alrededor de todo lo que se ha hecho conocer, mencionan de alguna manera al vicepresidente Glass. Entonces la población ahora, yo creo que ve bien de que haya una oportunidad de un enjuiciamiento para que él demuestre lo que tanto insiste, de que es un hombre honrado, que absolutamente nadie tiene que decirle nada. Bueno, asamblea, por favor, oigan lo que dice la población y denle oportunidad al señor vicepresidente de la República para que se defienda como él dice que tiene toda la oportunidad. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre. Agradecemos muchísimo la presencia del doctor Polibio Córdoba. Espero, Claudia, que en los pocos días que nos falta de esta instrucción fiscal, pues lo que prime en el país sea lo que tanto hemos esperado, la justicia, que se acabe el odio, que se acabe el acoso, por favor, que se acabe esa disposición que vino desde los niveles superiores a acabar con Sedatos, a acabar con su familia, a acabar con Polibio Córdoba y sus hijos. Yo quiero, acaben conmigo, pero no acaben con mi familia y con mis hijos, acaben conmigo. Y cuando me preguntan, ¿y usted qué va a hacer? ¿Cómo se va a defender con estos que lo han acusado y tanto? ¿Sabe lo que digo, Claudia? Que Dios los ayude, que Dios los perdone y que su familia nunca sufra como lo que nosotros hemos sufrido. Que sus empresas y su lugar de trabajo nunca se vea en la situación como nosotros hemos estado. Pero a toda esa población del país y del exterior que nos ha ayudado, yo tengo que decirles, les agradecemos mucho por esa simpatía y por esa solidaridad. Muchísimas gracias al doctor Polibio Córdoba. Bueno, hemos hablado sobre lo que significa la instrucción fiscal, hemos hablado sobre el supuesto documento falso y todo lo que él ha vivido y ha sufrido con su familia. Hace un par de meses también estuvo aquí con nosotros cuando recién regresó al país. Vamos a estar pendientes de lo que ocurre en el juicio para saber si efectivamente, como él dice, el tema de odio, el tema de venganza, de no sabemos de qué, sea aclarado y efectivamente los jueces fallen en justicia. Den la razón a quien la tiene, a quien está expresando su verdad y quien está demostrando que está dando la cara para enfrentar estos temas. No fáciles, no sencillos, más bien extremadamente complicados para toda su familia. Gracias al doctor Polibio Córdoba. Recordamos además que esta mañana hemos estado dialogando con Wilson Merino. Él nos ha dado una frase, porque él es un luchador contra el cáncer, en contra de la corrupción. También él dice que la corrupción aplasta la esperanza de vida. Hay que luchar contra ella. Es algo urgente, emergente en este país. Y también apoyar en esta causa de recolectar firmas para que pase un proyecto de ley que ayude a los enfermos y a las familias de los enfermos con cáncer. Además, hemos dialogado con Mauricio Alarcón sobre los primeros 100 días de la Asamblea. Saludamos a la doctora María Eugenia Puente, la primera ambientalista del país, la primera consultora ambiental que ha sido galardonada en diferentes partes del mundo. Nos llena de orgullo como país. Esperamos que ustedes hayan disfrutado de esta entrega, tanto en Radio Sucesos como en Telesucesos. Nos acompañen mañana a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Telesucesos. Recordamos además que este programa llega con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Nos vemos mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.